construyendo equipos de alto impacto. Ella es una mujer amorosa, exitosa y confiable que se destaca en ser genuina y ayudar en la vida de las personas desde su corazón. Vamos a darle la bienvenida a la doctora María Arias. Doctora, muy buenas noches, bienvenida. Hola Nancy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctora. Aquí Me alegro esperando con mucho. ansias el día de hoy. Muchísimas gracias, realmente yo también estoy muy feliz por estar esta noche acompañándolos. Muchas gracias por esa presentación. De antemano quiero darle la bienvenida a todas las personas que están en esta sala por primera vez y van a escuchar una información, la cual en el momento en que la hice es algo que me encanta, que me apasiona porque vamos a hablar de dos temas que para mí es muy grande. Primero, por lo que estudié muchísimos años, que son las enfermedades cardiovasculares. Y segundo, de un producto maravilloso, un producto que ha impactado la vida de muchísimas personas, la de mi familia, que es el Ganoderma. Entonces, bienvenidos, les invito a que hagan una apertura no solamente de cabecita, sino de corazón y puedan tomar lo más positivo de esta presentación. Voy a compartir la presentación por acá. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Sí, perfecto. Bueno, voy a... Bueno, entonces, para iniciar, me gustaría invitarlos a que hagamos, espérate que no me está, ya. Me gustaría que iniciáramos conociendo de dónde viene la palabra enfermedades cardiovasculares. Eso es un término muy amplio que se forma de dos palabras, cardio, corazón y vascular, vasos sanguíneos. El sistema cardiovascular es el encargado de suministrar sangre a todos los órganos del cuerpo. Esto es muy importante, ya que este nos permite oxigenar a cada uno de nuestros órganos. ¿Dando qué? Dando muchísimos nutrientes, dando oxígeno para que todas las capacidades de nuestro cuerpo funcionen de una manera adecuada. Para llegar a mirar por qué nos enfermamos y qué son esas causas, me gustaría que tomáramos la epidemiología. ¿Qué es esto? Son las causas por las cuales se presentan patologías. En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares son uno de los problemas de salud público de mayor relevancia científica y social. Actualmente nosotros presentamos como enfermedades cardiovasculares los primeros puestos a nivel mundial. Esto lo dice una organización muy importante para nosotros, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Ella qué nos dice? Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de defunción, o sea, de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que otras patologías. Se calcula aproximadamente que en el 2012 murieron 17.5 millones de personas por enfermedades cardiovasculares. Entre las patologías de esas enfermedades cardiovasculares más relevantes son enfermedades o cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares. Las enfermedades cardiovasculares afectan a la mayor parte a la población de los países de ingresos bajos y medios, al igual que afectan en este momento a las dos poblaciones, tanto masculina como femenina, por igual. Si nosotros vamos a analizar 10 años antes, 12 años antes, lo que nosotros podíamos ver es que estas patologías, esta población era más relevante para hombres que para mujeres, ¿sí? Pero en la actualidad está a la par, estamos al mismo nivel. Ellos hacen una proyección que de aquí al 2030 casi 23.6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular. Y esto es una proyección que hace según los índices que tenemos actualmente.
¿Eso de qué depende? Depende de nosotros poderlos cambiar. Ahora, vamos a ver cómo estamos ubicados en Colombia. En Colombia las cifras no cambian. Esto es del Ministerio de Salud y es unas cifras del 2008-2010, donde ubican en el primer puesto a las enfermedades cardiovasculares del sistema circulatorio. Para una estadística que dio el DANE del 2008 al 2017, si vemos esta cifra, tuvo un aumento significativo. Y la primera causa de muerte en Colombia es el infarto, ¿sí? En el 2017 hubo casi 36.4% más muertes por infarto en el país que en el 2008. O sea, esto va aumentando. Ahora, teniendo claras estas cifras, nosotros ya sabemos cómo estamos ubicados en enfermedades cardiovasculares en el mundo. Ahora, ¿qué son enfermedades cardiovasculares? ¿De dónde viene todo ese concepto? Resulta que el sistema cardiovascular está compuesto por 3 segmentos. El primero es el corazón, el segundo son los vasos y el tercero es la sangre. El corazón, su función es ser una bomba que transporta oxígeno, sangre, a todos nuestros sistemas, ¿sí? El corazón está compuesto por 3 capas. Una capa interna, endocardio, una capa media, miocardio, una capa externa, pericardio. La capa intermedia, que es el miocardio, es la masa muscular, es la parte más carnosa del corazón, es la que hace muchísima fuerza. El corazón tiene el tamaño de un puño cerrado o de nuestro puño cerrado. El corazón tiene 4 cavidades, 2 cavidades a la izquierda, 2 cavidades a la derecha y están separadas por un septum o un tabique. Las cavidades superiores se llaman aurículas, las cavidades inferiores se llaman ventrículos. Estas cavidades están comunicadas entre ellas a través de unas válvulas. En el lado izquierdo tenemos válvula mitral, que es entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y en el lado derecho tenemos la válvula tricúspide o tricuspidea entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Al igual que entre estas cavidades salen unos vasos, salen unas venas y unas arterias. Entonces tenemos arterias, tenemos unas válvulas aórticas, válvulas pulmonares, que nos ayudan a que esa sangre no se regurgite, o sea, no se devuelva, que haga el paso y siga su trayecto. ¿Listo? Ahora, cuando vamos a hablar de vasos, es importante saber que en el sistema de vasos estamos compuestos por 2 partes, por las arterias y por las venas. Las arterias son todas las que transportan la sangre oxigenada, ¿sí? Que en esta imagen la vemos de color rojo. Y las venas son las que transportan o recoge toda la sangre que tiene ya sus desechos, que la vemos de color azul. ¿Cómo podemos unir estos 2 segmentos? Resulta que el corazón y los vasos son como un sistema de riego, son como un sistema de acueducto, ¿sí? El corazón, su función es ser una bomba. Entonces, él envía sangre a todo nuestro cuerpo. Hay una circulación mayor y una circulación menor, la cual lleva hasta las partes periféricas de nuestro cuerpo, al igual que lo lleva al cerebro, pulmones y diferentes segmentos. Entonces, cuando sale de los pulmones la sangre oxigenada, ¿sí? Ella llega a través aquí de los vasos pulmonares. Llegan a la aurícula derecha, ventrículo derecho, esta pasa a las arterias pulmonares. Cuando ya se oxigena en ese momento, ellas llegan a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, pasa al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo sale la sangre por la aorta, llevándolo a través del cerebro, cabeza y cuello y miembros inferiores. Cuando la sangre llega a la parte distal de cada segmento, lo que hace es un intercambio, por eso estos son los capilares. Ellos se hacen el intercambio de sangre y se va por la parte venosa, donde se va con la sangre
que recoge todos los desechos, ella llega de nuevo al corazón a través de las venas cava superior e inferior, a la aurícula derecha, ventrículo derecho y vuelve a la parte pulmonar, que en la parte pulmonar es donde se produce la oxigenación. Y esto da un ciclo. Esto es lo importante de estos dos segmentos y cómo se conectan. Ahora, la sangre. La sangre tiene tres componentes ampliamente muy importantes. El plasma es aproximadamente un 55%, digamos que de la parte de la sangre. El plasma es el que contiene todos los electrolitos, todo el agua, todas las sustancias, nutrientes. La función de la sangre básicamente es oxigenación, eliminación de residuos, como yo les decía ahorita, es una mensajería, un transporte de nutrientes, es un transporte de elementos a diferentes órganos y diferentes segmentos y también nos ayuda en la temperatura corporal. Al igual que el plasma, también están compuestos de glóbulos blancos y plaquetas, que es aproximadamente el 1%. Las plaquetas son las encargadas de que la sangre se coagule y es la que evita que haya una pérdida de sangre. Y los glóbulos rojos son aproximadamente el 40 al 45% de la sangre y ellas son la encargada de transportar el oxígeno. Como ven, cada uno de estos tres elementos son supremamente importantes para nosotros, porque cada uno de ellos tiene su importancia, tiene su función que es relevante en todo el sistema cardiovascular. Ahora, ya teniendo claro qué forma el sistema cardiovascular, podemos ver qué lo altera y cuáles son las causas que se presentan para las enfermedades cardiovasculares. Existen diferentes factores reconocidos que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad coronaria vascular. Muchos de estos son modificables. ¿Qué es un factor modificable? Es aquel que se puede prevenir, eliminar o controlar. O sea, es algo que depende de nosotros. Es algo que nosotros lo podemos, como decía anteriormente, modificar, lo podemos cambiar, lo podemos controlar. Los factores modificables tienen muchísimos ítems. Voy a tocar algunos. Elevados niveles de ácido úrico en sangre, ocasionados principalmente por dietas con alto contenido proteico. Ciertos desórdenes metabólicos como la diabetes, obesidad, tabaquismo, falta de ejercicio físico y estrés crónico. Digamos que estos dos últimos ítems, en este momento que estamos atravesando una pandemia, que tenemos una restricción de no salir, de estar en casa, son factores que están afectando muchísimo a la gente, porque se está produciendo muchísimo sedentarismo, aparte un estrés que no se está manejando. Entonces es donde yo los invito esta noche a que evalúen esos factores, que los revisen y miremos y seamos conscientes, ve, esto lo podemos modificar. ¿Cómo? Haciendo diferentes cambios en nuestra vida. Pero también es importante que nosotros sepamos las cifras de normalidad para que tengamos claro cuándo está alterada y cuándo no. Resulta que estas cifras son relevantes para nosotros. Tenemos la primera, que es la obesidad abdominal, como la vemos en esta imagen. Es cuando nos tomamos el perímetro de cintura y vemos que entran como un factor de riesgo cuando los hombres tienen este perímetro por encima de 90 centímetros y mujeres por encima de 80 centímetros. Cuando hablamos del colesterol, el colesterol está dividido en dos ítems, que es el colesterol LDL y el HDL. El LDL es cuando nosotros podemos hablar de un colesterol malo, el que obstruye los vasos, y el HDL es un colesterol bueno, es un colesterol que nos ayuda y que nos apoya para todo el sistema cardiovascular, es de protección. Entonces, cuando hablamos de un colesterol alto, por encima de 100 miligramos de decilitro, estamos hablando de un factor de riesgo, un colesterol de HDL bajo, en hombres por debajo de 40 y en mujeres por debajo de 50. Triglicéridos altos, cifras por encima de 150. Hay literatura
que habla de triglicéridos por encima de 90, ¿sí? O por encima de 100. Yo lo tengo un poco más de la literatura, un poco más extenso. ¿Por qué? Porque eso también depende de la edad en la que usted se encuentre y de las patologías que tenga anexo a tener triglicéridos altos. Presión arterial alta, por encima de 130-85 milímetros de mercurio. Y glucemia en ayunas por encima de 110. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esas cifras? Miren, yo he tenido pacientes que llegan alarmados y me dicen, doctora, yo tengo la presión muy alta. Y yo, listo, ¿cuánto la tiene? No, la tengo en 80-120. Y yo, 80-120, no, al contrario, 120-80. No, mira, la tienes bien, no te preocupes. ¿Sí? O doctora, la tengo, no, yo manejo una presión arterial normal, bajita. ¿Cuánto es bajita? 150-100. No, la tienes alta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es importante que nosotros sepamos las cifras de normalidad para que lo tengamos claro, porque muchos pacientes, muchas personas, cuando vamos a consulta médica no preguntamos más allá de lo que nos dice el médico. O sea, los laboratorios le salieron bien o le salieron alterados, entonces tómese este medicamento. Bueno, doc, apúnteme aquí en un papelito en cuánto estuvo, para yo tener claro, pues, para el próximo control, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros tengamos claros estas cifras y le demos manejo. Ahora, hay algo muy importante. Todos estos factores de riesgo nos llevan a presentar dos patologías. Quiero hacer la diferencia entre estas dos, que es la arteriosclerosis y que es la aterosclerosis. Cuando nosotros hablamos de aterosclerosis, estamos hablando del depósito de una placa dentro de las arterias que no permite la normal circulación de la sangre. Entonces, como vemos, este es un flujo normal, es un vaso normal y poco a poco se va llenando de colesterol y de elementos que empiezan a obstruir el vaso. Entonces, es como si fuera una manguerita. Si tiene residuos, corta la circulación. A esta placa nosotros le llamamos placa aterosclerótica. Y resulta que la arteriosclerosis es cuando hablamos que es la alteración vascular que se caracteriza por el engrosamiento, como podemos observar, y el endurecimiento de la pared arterial. Nuestros vasos tienen unas capacidades que es un movimiento que ellos tienen, por eso es importante en ellos ese movimiento, que es vasodilatación y vasoconstricción. Cuando eso no se permite, hace que las arterias sean mucho más rígidas y el conjunto de estos dos puede producir muchísimas complicaciones en nuestro sistema cardiovascular. Ahora, ¿qué es importante también como factor de riesgo? La hipertensión. ¿Sí? Esta es una de las principales causas de mortalidad. Resulta que la hipertensión arterial en muchísimas ocasiones es una enfermedad silenciosa. No lo sentimos hasta que ya estamos sintomáticos. Pero ¿qué pasa si nosotros consumimos? O sea, hoy por hoy en la pandemia está de moda los domicilios. Y la mayoría de ellos son hamburguesas, perros, pizzas, ¿sí? Todo ese tipo de elementos. No estoy diciendo que nunca los consuma o que yo tampoco los consuma nunca. Claro, se puede hacer excepciones. Pero lo más importante es que nosotros tengamos cambios en nuestra nutrición, cambios en nuestro manejo de hábitos para no potencializar que se nos produzca este tipo de enfermedad, este tipo de patología. La hipertensión arterial es la fuerza que se desarrolla para los vasos, ¿sí? Y esta fuerza va a dañar diferentes sistemas. ¿Qué causa? Accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias, una insuficiencia cardíaca congestiva, aneurisma aórtico, enfermedades vasculares periféricas, insuficiencia renal crónica a causa de enfermedad renal terminal, retinopatía hipertensiva, que eso es algo en el ojo. ¿Sí? Entonces, esta simple patología, si no tenemos un control adecuado, si no hacemos cambios en nuestros hábitos, va a producir muchísimas más alteraciones. Ahora, las enfermedades cardiovasculares tienen diferentes tipos, hay diferentes clases. Las enfermedades
tienen dos conjuntos, la parte corazón y vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones que tiene? La enfermedad coronaria es una de ellas, que es la enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco. Yo les hablé ahorita del miocardio. Es como ver esta parte de mi mano y tiene vasitos. El corazón es exactamente lo mismo. Entonces, el corazón como músculo cardíaco tiene vasos propios, los cuales se llaman coronaria. Entonces, una cardiopatía coronaria es cuando hay una obstrucción en esa irrigación de sus vasos. Las enfermedades cerebrovasculares son enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Y las arteriopatías periféricas son enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores y los miembros inferiores, o sea, la parte distal de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a hablar de cardiopatía isquémica, que es la primera tipo de enfermedad cardiovascular. Entonces, la cardiopatía isquémica se debe a la obstrucción de las arterias coronarias, que son las que aportan la sangre a todo el músculo cardíaco. Entonces, como lo veíamos ahorita, estos pacientes tienen un riesgo elevado de padecer dos tipos de patologías. Una angina de pecho se divide en dos, estable o inestable. La angina de pecho estable es cuando una persona va a caminar 5 cuadras, ¿sí? Lleva caminando 10 minutos, presenta un dolor precordial, para, descansa y en la recuperación de 10 a 15 minutos este dolor desaparece, ¿sí? Esto lo llamamos angina estable. La angina inestable es cuando la persona estando en reposo, viendo televisión, presenta el mismo dolor y en el transcurso de ese tiempo no desaparece rápidamente, ¿sí? Entonces, este tipo de síntoma, este tipo de clasificación, digámoslo, es lo que antes llamaban un preinfarto. Muchas personas decían, estoy con un preinfarto, tengo un dolor en el pecho. ¿Sí ven? Entonces, estas personas por la alteración isquémica que presenta a nivel coronario pueden quedar con este tipo de patología. Al igual que esta se puede complicar y puede presentar un infarto al miocardio. Un infarto al miocardio es la obstrucción total, es un cuadro clínico producido por la muerte o una porción del músculo cardíaco y es cuando se obstruye completamente la arteria coronaria, ¿sí? Entonces, como lo pueden observar, este vaso está sano cuando hay una obstrucción limitada, un poquito, puede producirse la angina y cuando hay una obstrucción total, podemos hablar de un infarto al miocardio. Es importante tocar este tema, ¿por qué? Porque muchas personas dicen, venga, pero este señor le dio un infarto y no se murió, pero quedó súper mal. Quedó con alteración para respirar, camina una cuadra y se ahoga, quedó que no puede hacer oficio, bueno, muchas complicaciones. Resulta que según sea el tiempo de atención y el grado de obstrucción que tenga, al igual que el sistema coronario, es como un árbol, ¿cierto? Entre más alto sea la lesión, o sea, más a la raíz, más al tronco de las bifurcaciones, más complicaciones va a tener. Entonces, eso nos da qué tan masivo puede ser el infarto, qué tan muertas pueden quedar las células cardíacas. Entonces, yo siempre les explico a mis pacientes, el corazón es esto, hace este movimiento. Resulta que cuando nos da un infarto, mueren células de miocardio. Entonces, el corazón sigue haciendo este movimiento, pero al morir este segmento, ella funciona con esto. Entonces, entre más segmentos hayan muerto, menos va a ser la función como bomba del corazón, o sea, más alteraciones se van a producir. Y entre más alteraciones tengamos, podemos llevar a una complicación severa que es una falla cardíaca congestiva. ¿Listo? Esta es la parte de la cardiopatía isquémica. Ahora, como les estaba explicando cada uno, la angina es el dolor o la molestia. Esta angina también tiene partes características que nos puede presentar un dolor precordial, un dolor en el pecho, opresivo, ¿sí?
También puede ocurrir en los hombros, en los brazos, en el cuello, en la mandíbula o en la espalda. Esos son síntomas atípicos, ¿listo? Cuando nosotros hablamos del derrame cerebral, que es la segunda clasificación que tienen las enfermedades cardiovasculares, es la falta de flujo de sangre al cerebro, ocasionado por un coágulo de sangre o por una hemorragia en el cerebro debido a la ruptura de los vasos sanguíneos. Y esta es la que ocasiona el derrame. Entonces, como vemos en esta gráfica, aquí una obstrucción de un coágulo de sangre, lo cual que produce que haya disminución del aporte sanguíneo en nuestro cerebro y hace que se presente un derrame, un accidente cerebrovascular, ¿sí? Una trombosis, también le dicen estos tipos de términos. Ahora, arteriopatías periféricas son enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores. Esto se produce por una aterosclerosis, las arterias sufren un estrechamiento y se reduce el flujo de sangre. Por una acumulación de sustancias grasas en la pared, lo que hace es que disminuye el aporte de oxígeno y de nutrición en estos segmentos. Es muy característico que en las mujeres se presenten enfermedades varicosas, enfermedades como las varices. ¿Y qué nos alteran estas varices? Al igual que el segmento del vaso, también altera la parte entre los vasos, hay como unas válvulas. Entonces, las varices se producen por la alteración de esas válvulas que hace que haya un retorno del flujo sanguíneo, una regurgitación de la sangre. Y al producirse esa alteración, lo que nos produce son unas varices. Entonces, eso hace parte de todas esas patologías de enfermedades periféricas. Ahora, teniendo claro, debemos manejar un tratamiento. ¿Cuál es el mejor tratamiento para todas estas enfermedades? A diferencia de otras condiciones médicas crónicas, las enfermedades cardiovasculares son tratables y reversibles. Ojo, en una fase temprana, como lo dice posterior. El tratamiento está enfocado en la dieta y en la reducción del estrés. Si la enfermedad es muy grave, puede llegar a una cirugía, a un extremo de la muerte. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claros que los factores de riesgo modificables son los que nos originan todo este tipo de complicaciones. Entonces, entre menos factores de riesgo tengamos, entre mejor manejo le demos esto, ¿a través de qué? De una dieta, de una reducción del estrés, menos complicaciones vamos a tener. Y yo los quiero invitar a que tengamos una luz de esperanza en medio de todo lo que les acabo de decir. Nosotros podemos tener estos cambios positivos haciendo más ejercicio, bebiendo más agua, durmiendo más horas y mejorando nuestra nutrición. La Organización Mundial de la Salud nos invita a que nosotros debemos estar consumiendo de 4 a 6 porciones diarias de frutas y verduras. Yo les pregunto a ustedes, ¿lo hacen? ¿Los consumen? Entonces, esa es una muy buena pregunta que nos tenemos que responder, ¿cierto? Pues yo le digo que en mi casa sí lo hacemos. Resulta que este es mi chiqui. Este es Samuel Quiroga. En este momento tenía aproximadamente 2 años. Actualmente tiene 5. Y mi hijo desde muy pequeño empezamos a trabajar en él el amor por las verduras y las frutas. Esta fue una foto, pues como les decía, de 2 años, donde podía sentarse a comer un plato de fresas y de cualquier tipo de frutas. Y esta fue una foto de hace aproximadamente 20 días, creo yo, donde este es un plato de ensalada y esa es ensalada diaria para él, donde si tú le preguntas, sabe qué contiene. Tiene espinaca, que tiene zanahoria, cebolla, tomate, apio, ¿sí? Entonces, todo parte de una crianza, si para muchos no nos enseñaron a comer frutas y verduras, nunca es tarde, lo podemos hacer. Nosotros hablamos de 6 porciones o de 4 porciones diarias de frutas y verduras, eso lo podemos distribuir
en el tiempo que menos nos damos cuenta. O sea, en la mañana un plato de frutas, a las medias 9 nos tomamos un jugo, ahí va el segundo, al almuerzo un jugo y un plato de ensalada, ahí ya van 2 más, o sea, 4, ya cumplimos la meta. Ya en la tarde un cereal con frutica picada, 5. Entonces no se hace tan difícil, solamente es tomar conciencia de los factores que tenemos y cómo los podemos modificar con muy buenos hábitos. Al igual que todo esto es importante y la solución para recuperar y mantener nuestra salud es muy fácil. Resulta que nuestro cuerpo tiene células sanas, que son las que nos permiten que todos los órganos funcionen de una manera adecuada. Pero resulta que factores externos, en muchísima ocasión, el tabaquismo, los rayos solares, el estrés, o simplemente con el hecho de respirar, nosotros producimos radicales libres. Hay radicales libres que son buenos y que son necesarios en nuestros sistemas, pero hay radicales libres que cuando le faltan el electrón que no poseen, un electrón, son unos radicales libres inestables. ¿Qué hacen ellos? Robarle a la célula sana este electrón que les hace falta. Y en ese poco tiempo de vida que tiene este radical libre, hace desastres en nuestro organismo. Tanto es así que puede cambiar hasta el ADN de nuestras células y producir enfermedades tan severas como es el cáncer en pacientes que no tenían herencia de cáncer o ningún factor que nos pudiera producir este cáncer. Pero ¿cuál es la esperanza para este radical libre? Son los antioxidantes. Los antioxidantes es una molécula estable que lo que permite es que le dona a este radical libre ese electrón que le hace falta, ¿sí? Y ayuda a estabilizar nuestro organismo. Entonces, tenemos la solución de nuestros antioxidantes. Es el segundo tema que yo les dije que me apasionaba, es el Ganoderma lucidum de GanoExcel. Resulta que el Ganoderma lucidum fue descubierto hace más de 200 años en el Asia. Es un hongo el cual el dueño de la compañía, que es un investigador, es especialista en micología, estudió este hongo por más de 30 años y hay más de 200 variedades y 80 especies. Este hongo tiene 200 nutrientes y 150 antioxidantes. ¿Qué nos está proporcionando? Todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, eh, por todas las funciones que realiza, él toma nutrientes de nosotros, de los alimentos que consumimos, pero pueden tener deficiencias. Entonces, al consumir el Ganoderma lucidum, lo que hace es soportar al cuerpo, soportar al organismo estos nutrientes adicionales o que le hace falta al organismo para funcionar de una manera eficaz, ¿sí? Al igual que tenemos los 150 antioxidantes. Es un producto exclusivo que a grandes rasgos lo que hace es que desintoxica, fortalece el sistema inmunológico, que es muy, muy poderoso, muy importante, lo que estamos viviendo actualmente, y retarda el envejecimiento. Ahora, el señor León, que es el dueño y es el fundador de la compañía, patentó un método propio de propagación del hongo. Como ustedes ven aquí, esos son los cultivos del Ganoderma lucidum en la compañía, en la fábrica. Y este hongo es totalmente orgánico, cero pesticidas, cero hormonas, cero químicos. Entonces tenemos un hongo que es completamente orgánico. Cuando nosotros hablamos de los antioxidantes, podemos conseguir antioxidantes en la naturaleza, como el té verde tiene 14, la remolacha tiene 6, la canela tiene 11, la alcachofa tiene 6, el ajo 9, aguacate 7, naranja 5, brócoli 7, kiwi 11, fresas 10, tomate 8, chocolate 11, uvas 9, arándanos 8. Como ustedes ven, todo
estas frutas y verduras están en nuestra canasta familiar, pero no tiene un soporte tan alto de antioxidantes. Es importante saber que nuestro cuerpo se produce algo que es un estrés oxidativo, ¿sí? Que es el desbalance que hay entre cantidad de radicales libres y cantidad de antioxidantes. Nosotros tenemos que tener un balance entre eso. Si no consumimos una buena carga de antioxidantes, podemos producir alteraciones sistémicas como un cáncer, como una hipertensión, como un aumento en el colesterol, porque tenemos más factores que nos produzcan esos radicales libres, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo quiero consumir radicales libres a puntas de naranjas, me tocaría tomarme o comerme un bulto de naranjas al día. Yo les pregunto cómo se puede ver su cuerpo con ese consumo de naranjas, ¿cierto? Nos puede dar un reflujo, nos puede dar una gastritis, porque el pH siempre cambia con la naranja. Entonces es mucho más inteligente, es mucho más fácil y rico poder consumir el extracto puro del Ganoderma lucidum de Gano Excel que viene en diferentes vehículos. Ahora, vamos a hablar del Ganoderma específicamente en el sistema cardiovascular. Resulta que tiene diferentes funciones, diferentes beneficios. Tiene muchísimos compuestos, lo que lo hace rico, como les decía ahorita, muchísimos nutrientes y compuestos, lo que lo hace rico y muy poderoso para el sistema cardiovascular, produciendo muchísimos beneficios, como cuál, aumenta la cantidad de oxígeno transportado por los glóbulos rojos, o sea que estamos garantizando que el corazón y todos los sistemas funcionen de una mejor manera, de una manera más eficaz. Ayuda a disminuir la presión arterial. ¿Por qué? Porque actúa como el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Esto qué es? El IECA, ¿sí? Que es como las siglas de esto. Esto es muy similar a medicamentos como el enalapril y el captopril, o sea, que tiene efectos de disminuir presión arterial. Disminuye posibilidad de infarto al miocardio. ¿Por qué? Porque hay una mejor oxigenación a través de la circulación coronaria a nuestro tejido del miocardio, mejorando la bomba cardíaca. Previene la posibilidad de desarrollo de la placa aterosclerótica. En una diapositiva posterior les voy a explicar más a profundidad de esto, pero ¿qué hace? Ayuda a disminuir los niveles de triglicéridos y colesteroles, al igual que previene la posibilidad del desarrollo de la placa aterosclerótica. Entonces va a mejorar la elasticidad de los vasos y va a disminuir la obstrucción de los vasos. Disminuye la viscosidad de la sangre. ¿Qué nos permite que la sangre sea mucho más líquida, que tenga una mejor circulación? Al ser la sangre mucho más líquida, fluye de una mejor manera, va a evitar esa presión en las arterias, en los vasos, o sea que va a disminuir la hipertensión arterial. Disminuye la posibilidad de aparición de hemorroides, porque maneja muy buena la parte de la circulación. Disminuye la aparición de varices, por lo que le hablaba anteriormente, disminuye la necesidad de oxígeno en el corazón, o sea, disminuye la angina de pecho. ¿Por qué? Porque el corazón va a requerir menos oxígeno, menos fuerza para realizar la función de bomba. Está teniendo una mejor circulación, una mejor oxigenación, pero la cantidad de oxígeno requerida va a ser menos. Ahora, en el sistema metabólico que va de la mano con la parte cardiovascular, es que ayuda a disminuir las causas del envejecimiento. Tiene una acción hipolipemiante. ¿Qué es esto? Es que disminuye el colesterol malo, o sea, el LDL, y aumenta el HDL. El HDL solo se aumenta por dos mecanismos. Uno es el ejercicio físico y otros son los buenos hábitos alimenticios. Más aguacate, más verduras, eso nos ayuda a que se aumente el HDL. Si no tenemos ninguna de las dos
El Ganoderma es una excelente opción. Mientras que cambiamos esos hábitos, lo potencializamos también, cogemos esos tres y los unimos y nos ayuda a generar muy buenas cifras de HDL. También disminuye los triglicéridos. Ojo, importante, estas cifras no se van a cambiar ni en 15 días de consumo, ni en 20 días, ni en un mes. Como mínimo consumo constante 4 meses, ¿sí? Hoy me preguntaba una paciente que tengo en Bogotá, doctora, llevo 2 meses consumiendo el producto, me estoy sintiendo muy bien, las cifras de la presión están bajando, están bajando. Obviamente, mi invitación no es que quiten medicamentos, no es que quiten ni antihipertensivos, ni hiperlipemiantes, ningún tipo de medicamentos. Eso solo lo hace su médico tratante, pero es el consumo regular del producto. Entonces me decía, ¿cuánto tiempo puedo seguir consumiéndolo? Yo le decía, mira, eso es un suplemento nutricional. Eso es algo que te está aportando los nutrientes que tu cuerpo necesita para estabilizar el mecanismo. O sea, que los debes consumir siempre, porque no es un tratamiento médico. Y yo me decía, claro, tienes razón. O sea, en vez de estar consumiendo otros productos que no me están ayudando a mejorar todas estas partes de los sistemas y sobre todo el sistema cardiovascular, pues sigo consumiendo el Ganoderma de una manera continua y como un hábito adicional a tener un buen hábito saludable. ¿Listo? Entonces es importante. El Ganoderma va a actuar, actúa en el sistema cardiovascular y el sistema metabólico, pero no actúa ni en 8 ni en 15 días. Se pueden ver síntomas, se pueden ver algunos síntomas que presenten, pero nosotros necesitamos un consumo regular para que veamos de verdad cifras que cambien de manera significativa. También disminuye la glucosa en sangre después de 30 a 60 días de consumo. Aumenta el consumo de la glucosa por el organismo con un aumento de la energía corporal. Ustedes van a sentir que están con más energía, menos fatiga, menos cansancio. También nuestra compañía, que es Gano Excel, maneja otro hongo que es maravilloso, que es el Cordyceps sinensis. Se conoce en China como el son chao, que es gusano de hierba. También es conocido como el hongo oruga. Fue descubierto por pastores hace 1500 años en las montañas del Tíbet y es el secreto mejor guardado de la longevidad asiática. Cada vez que estudio este hongo, la verdad me enamoro muchísimo de él por todas las propiedades que también tiene. Resulta que el Cordyceps en el sistema cardiovascular tiene muy buenas funciones. En un ensayo clínico con Cordyceps que duró aproximadamente 30 días, vemos una disminución en triglicéridos y en el nivel del colesterol malo. Al mismo tiempo, se constató de un aumento significante del 30% del colesterol bueno, del HDL. Tiene un efecto sobre el metabolismo de la glucosa. Es un regulador de estos niveles en sangre y estimula la liberación de insulina. El Cordyceps sinensis es posiblemente el mecanismo de función similar a la metformina, un medicamento común para reducir la concentración de glucosa en sangre. Entonces trae un efecto muy similar a la metformina. Ahora, ¿por qué María del Pilar Arias, fisioterapeuta, especialista en rehabilitación cardiopulmonar, les está hablando con tanta pasión, con tanta seguridad de un producto tan maravilloso? Es porque nuestra compañía tiene un reconocimiento al señor León a través de la UNITAR, que la UNITAR preserva toda la parte de salud e investigación de medicina del mundo y lo invitó a ser uno de los investigadores de la UNITAR. Es algo muy importante para nosotros, porque estamos hablando de reconocimientos serios, al igual que a pesar de que el señor León es budista, ¿sí? El Papa lo invitó para que estuviera en una de sus fundaciones que preserva la educación.
que es una de las funciones que tiene el señor León en el mundo. Bienestar para cada una de las familias del mundo. ¿Listo? Y también, ¿qué es importante? Donde yo no voy a poner mi reconocimiento, mi nombre como especialista en tela de juicio, porque resulta que el Ganoderma lucidum existen más de 1.600 investigaciones en páginas reconocidas como PubMed, como la Journal of Medicine o Cochrane, donde avalan, certifican y verifican el uso y el consumo del producto en diferentes patologías, teniendo excelentes resultados. Ahora, estas investigaciones nos hablan a grandes rasgos de todos los beneficios que tiene. Y es donde yo los invito a que vayan a mirarlo y pueden encontrar grandes estudios con excelentes resultados. ¿Qué es importante? El producto es uno solo, se llama Ganoderma lucidum, pero viene en diferentes vehículos, en el vehículo que más le guste a usted, en el vehículo que mejor puede consumir, que es un café clásico tipo tinto, es excelente para personas diabéticas que no consumen nada de azúcar. Un chocolate, es un chocolate suizo que tiene, es delicioso, tiene 3 componentes, una crema no láctea, tiene un cappuccino, tres componentes, crema no láctea, un endulzante tipo fructuosa y el café. Y un cereal. Este cereal contiene espirulina. La espirulina es un alga con alto contenido proteico vegetal, el cual suple nutricionalmente muchísimo. Estos son suplementos nutricionales y también vienen unas cápsulas, son 3 tipos muy buenas para diferentes patologías crónicas. Muchas personas que no sufrimos ningún tipo de patología me dicen, pero entonces yo no debo consumir eso. No, todos debemos ser coherentes con nuestra salud y suplir a nuestro cuerpo de todos los nutrientes que necesitan, así no tengamos ningún tipo de patología. Las cápsulas son Ganoderma, Excellium. Excellium es cuando el hongo está incipiente, es joven y en ese momento tiene alto contenido de un componente que se llama germanio orgánico, que es un potente oxigenante celular. Y el Ganoderma es cuando el hongo ya está adulto y tiene muchísimos compuestos, muchísimos componentes que nos ayudan a todo el tipo de patologías. Y el otro, como los presentaba ahorita, es el Cordigol, que es del Cordyceps sinensis. También tenemos 2 productos para el aseo personal, que es una crema de dientes, una pasta de dientes que es libre de flúor. El flúor, hay muchísimos estudios que es una de las causas de cáncer de estómago. Por eso, en este momento nosotros no debemos consumir o no debemos utilizar pastas con flúor. Entonces, es lo poderoso que tiene el GanoFresh, que no tiene flúor, y lo podemos dar a nuestros hijos. Ahora, también hay un jabón. El jabón tiene extracto de papaya, aloe vera y el extracto del Ganoderma lucidum, el cual es buenísimo para procesos dermatológicos, para psoriasis, vitiligo, procesos de úlceras. Es muy bueno. Ahora, ¿qué es importante? Que ustedes puedan revisar la importancia del consumo del Ganoderma lucidum en sus vidas y utilizarlo en el vehículo que mejor les quede, que más fácil puedan utilizar. Y yo los invito para que ustedes ya al terminar esta presentación se hagan dos preguntas. Primera, ¿qué tanto creo en esto? O sea, ustedes pueden tomar una posición de ser escépticos, ¿sí? Y no creer en todo lo que yo les dije. Y decir, ¿será que lo que dice la doctora, todo eso tan bueno sí dan tanto? Eso tan bueno sí funciona, ¿cierto? O también puede tomar una postura de estar víctimas. O sea, ahorita con la pandemia no tenemos ingresos, no podemos consumir el producto, es difícil para nosotros. Pero también los invito a que puedan tomar una segunda decisión.
es a que decidamos poder consumir un producto maravilloso, un producto que no solamente impacte nuestra vida, la de cada uno de ustedes, sino la de sus familias. Es donde yo los invito a que coloquen en la balanza ser víctimas o ser protagonistas de sus vidas, tomar conciencia de todos los hábitos adecuados que podemos tomar para impactar nuestra vida y poder estar saludables. Miren, y nosotros, esta es mi familia, ya tomamos la decisión y tomamos la decisión de estar en la mejor compañía y consumir el mejor producto. Porque el Chiqui que yo les mostré la foto de 2 años, esta foto fue ahorita en febrero, en este momento tiene 5 años. Y mi hijo hace 1 año lo operaron de un tumor cerebral que medía 6 por 5 centímetros. Tenía una probabilidad de vida del 10%. Y gracias, primero, yo creo en Dios, gracias a Dios. Y segundo, el Ganoderma lucidum no tuvo complicaciones. Tuvo una extracción total del tumor y mi hijo no necesitó ni quimio ni radio. Y hoy por hoy está completamente sano. Entonces, tomen la mejor decisión para ustedes y para su familia. Y por favor, comuníquese con las personas que lo invitaron a este espacio y denle un excelente sí. Sí voy a consumir el producto. Sí quiero cambiar mi vida. Sí quiero ayudar a mi familia. Muchísimas gracias. Doctora, muy buenas noches. Muchísimas gracias por tan valioso espacio. Ahorita con el final a mí se me estaba quebrando la voz y no hay como, creo que no hay como lo personal para decir esto funciona, esto sirve y a darle, ¿no? Doctora, Sí. pues no sé si me permite, tenemos unas preguntitas del público. Entonces, Sí, en claro, YouTube, con todo el gracias. gusto. Gracias. En YouTube nos pregunta Laura Moreno. A una familia le hicieron, a un familiar le hicieron un cateterismo, tiene un stent y hoy en día le da mucha taquicardia, dolor de cabeza y dolor en el brazo izquierdo. ¿Qué me recomienda? Bueno, es importante, digamos que entre las contraindicaciones que puede tener el Ganoderma lúcido, el Ganoderma es pacientes anticoagulados, ¿cierto? Para el stent, estos pacientes no están anticoagulados. Lo que tienen es que pueden tomar antiagregantes plaquetarios, se llaman, ¿sí? Entonces, pueden consumir Ganoderma lucidum y pueden consumir Cordyceps sinensis. Yo les recomiendo consumir Cordyceps. Es excelente. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mejorar toda la oxigenación y de la mano consumir Ganoderma en las presentaciones de las cápsulas de Ganoderma. Sería Ganoderma y Cordyceps sinensis, ¿sí? ¿Qué no le recomiendo que pueda consumir si les están dando taquicardia? Hasta que no les resuelvan si están teniendo una taquicardia sinusal como patología, debería evitar el café. Ok, ¿Sí? excelente, Entonces, doctora. eso Muchísimas gracias. sí lo debería evitar. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Giret Toro. Dice, doctora, mi padre fue operado del corazón, pero sufre de anemia. ¿Qué me recomienda? No, pues mira, las cápsulas, que yo yo me apasiono y yo digo todo. Es que Sí, todo, claro. mira. Tuvimos una paciente que le hicieron un bypass gástrico y sufrió de una anemia severa, tanto que le estaban aplicando pues suplemento para recuperar toda esa parte de hemoglobina. Y nosotros le empezamos a dar el chocolate y las cápsulas de Exelium. Y estuvo con unas cifras en el transcurso de 3 meses, 4 meses, unas cifras óptimas para ella. Entonces yo les recomiendo cápsulas de Exelium y chocolate. Al igual que el cereal, si está teniendo deficiencias alimentarias, el cereal nos da proteína vegetal, es muy bueno. Perfecto. Bueno, y aquí está Jorge García, tiene la mano levantada. Si gustas, Jorge, abrir tu micrófono y hacer la pregunta directamente.
Claro que sí, muy buenas noches, doctora María, y muy buenas noches a ti por esta ayuda en el audio que nos colaboran esta noche. Doctora, muy buenas noches para usted. Yo le quiero hacer una Hola, pregunta que Jorge. de pronto, la pregunta mía de pronto iba como al comienzo, cuando tú nos hablabas del tema cardiovascular. Yo trabajo en Ujú, una clínica, en un área de facturación y pues diario mantenemos el tapaboca puesto, las 8 horas. Hemos visto que de pronto eso nos trae como un momento de cansancio, un momento de fatiga. Entonces así uno se vincule mucho a la idea de decir, porque pues también soy socio del Ganoderma, trabajo con el Ganoderma, ujú. también lo distribuyo, también lo vendo, y también lo del el buen sueño, la buena agüita, el ejercicio y las buenas fruticas, pero el tapabocas siempre influye sobre el cuerpo en el presentar cansancio, estrés, ya la oxigenación no le sube a usted igual, sube usted unas escalas y se siente como con un poquito de alcance de De aire. fatiga. Eso le trae alguna controversia a muchas personas así no hayan sufrido de algo cardiovascular, le trae algunas consecuencias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Mira, Jorge. A ver, del tapabocas se dicen muchísimas cosas, ¿cierto? Del uso del tapabocas. ¿Qué se puede decir? Que nosotros, a través del intercambio gaseoso que hacemos de respirar oxígeno y botar CO2, estamos haciendo una reinhalación del CO2, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Eso ya es concentraciones muy elevadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos puede obstruir el tapabocas? Más que sea una alteración como tal. En este momento, por ley, por protección, lo debemos hacer. O sea, debemos tener el uso del tapabocas por protección. ¿Sí? ¿Qué podemos ayudarnos con el producto? A disminuir. Un componente muy importante que tú dijiste ahí es la parte del estrés. O sea, a ti te genera estrés solamente mantener tu cara 8 horas o 10 horas cubiertas, no puedes respirar bien, no podértelo quitar, aparte que tú dices, me lo quito y me contamino, ¿cierto? Entonces, el estrés te va a generar radicales libres, te va a generar que disminuya tu oxigenación, que haya una respiración mucho más rápida y menos fluida, ¿sí? Lo cual altera y empieza, es una cascada que se da. Entonces, respiras más rápido, te agitas, menos perfusión a tus sistemas, te puede dar mareo, te puede dar náuseas, te puede dar esa fatiga extrema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, tranquilizarse, mantener la calma, empezar a trabajar esa parte del estrés. Yo te invito a que trabajen mucho la parte del estrés, mucho de la calma y la tranquilidad. Y anexo, como ya eres un consumidor del producto, empieza a consumir Excellium y Cordigol. ¿Por qué? Porque la Excellium tiene alto contenido de germanio orgánico, que es un potente oxigenante celular y te va a ayudar a tener mucha más energía, a suplir la parte de oxigenación de tu cuerpo. Doctora, muchísimas gracias. Y una pregunta más de Cristian Mera. Dice, ¿cuáles de los productos le pueden servir a alguien que tuvo un derrame en la parte derecha del cerebro? Bueno, realmente para mí las cápsulas de Excellium, como decía anteriormente, tienen alto contenido de germanio orgánico, que es un potente oxigenante celular. O sea que nos puede ayudar montones en la parte del cerebro y es muy específico en las patologías cerebrales. Por ende, son indicadas en patologías como Alzheimer, Parkinson. Entonces, en accidentes cerebrovasculares, el Excellium es perfecto. Si pueden consumir Ganoderma, Excellium y Cordigol, muchísimo mejor. Pero sí, entre los tres, iniciar con Excellium. Doctora, muchísimas gracias. Creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Entonces, yo quedamos por finalizada la sesión de hoy. Le agradezco infinitamente todos sus conocimientos impartidos. Muchísimas gracias. Todo muy claro, muy concreto y como siempre nos dejan con esas ganas de seguir consumiendo, ¿no? Los productos hay que ser fieles consumidores de los productos y qué mejor que dárselos a nuestra familia. Muchas Sí, gracias, Nancy. doctora. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches, ¿eh? Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas que están esta noche acompañándonos y
Y como dices, es súper importante empezar el consumo del Ganoderma para nuestra vida y todos los de nuestras familias.